Una bacteria muy pequeña, causante de una tos violenta y asfixias por falta de oxígeno, que afecta principalmente a los niños. Si eres papá o mamá, quizás pueda afectar en algún momento a alguno de tus hijos. La enfermedad que este microorganismo causa se la conoce como tosferina, y a pesar de ser una bacteria muy pequeña, es muy inteligente. Incubadora e incubador, hoy te voy a platicar todo sobre la Bordetella pertussis, cuál es su tratamiento, cuáles son sus factores de virulencia y cómo se previene la enfermedad que esta bacteria causa. Así que alisa tu cerebro, porque ya comenzamos. Hola incubadoras de bacterias, les doy la bienvenida nuevamente al canal de Biólogo en Cabina y a esta sección denominada Patología sobre Cabina. La bacteria que nos acompaña el día de hoy, de lejitos nomás, es la Bordetella pertussis, causante de la enfermedad tosferina. Vamos rápidamente a desdoblar las características principales de esta bacteria. Son bacterias cocobacilares gram-negativas diminutas de 0,2 a 0,5 micrómetros. Son muy parecidas a otras bacterias como Haemophilus influenza, de la cual hablaremos en un próximo video. Aparte de las estructuras típicas de las bacterias, Bordetella pertussis presenta una cápsula que te contaré en un momento para qué sirve. Otra cosa que debes saber es que esta es una bacteria inmóvil. Algunas de sus características bioquímicas es que son catalasa y oxidasa positivas, pero son nitrato, urea y citrato negativas. Bordetella es una bacteria aerobia estricta, y justamente esta característica hace que al momento de colonizar a una persona, las bacterias se ubiquen en zonas donde haya oxígeno y un flujo de aire constante como el de las vías respiratorias. Por esto es que casi nunca van a invadir otros tejidos como por ejemplo la sangre. En lo que respecta a la infección por esta bacteria, el primer punto que debes conocer es que esta bacteria no se transmite por vectores, sino que el contagio es de manera indirecta. Una persona contagiada puede transmitir esta bacteria a través de partículas de saliva, que pueden viajar hasta las mucosas de otras personas sanas. La tasa de contagios aumentará más en espacios cerrados, como por ejemplo el transporte público, los jardines, las escuelas y los colegios. Para nuestra buena suerte, esta bacteria no sobrevive mucho tiempo fuera de un hospedador. Es por esto que los reportes por contagios a causa de objetos o a través de objetos es casi nula. Y bien, ahora te voy a explicar cuáles son los factores de virulencia o los mecanismos que tiene esta bacteria para producir la tosferina en nosotros los humanos. En primer lugar, esta bacteria al ser contagiada necesita poder adherirse, o para que me entiendas, pegarse a las células epiteliales. En este caso les interesa colonizar a las células ciliadas de tu tráquea. Para esto se van a servir de dos estructuras: la hemaglutinina filamentosa, que es una proteína ancla de superficie, y luego las fimbrias, que no son otra cosa que apéndices de superficie. Ambas estructuras le van a poder permitir a la bacteria anclarse o adherirse a las células de tu tráquea. Ahí la bacteria se multiplica rápidamente e interfiere con la función de los cilios de la tráquea, como es el desplazamiento de moco y partículas extrañas hacia afuera, facilitando aún más la colonización de Bordetella pertussis. Luego de haber colonizado la tráquea, la bacteria empieza a causar patologías en la tráquea de los seres humanos. Uno de los causantes de este cuadro es la producción de la toxina de la tosferina. Esta toxina estimula la linfocitosis, también la sensibilización a la histamina y el aumento de la secreción de insulina. Además, esta es la toxina que se encarga de producir la tos en aquellos pacientes que padecen de tosferina. Otros factores de virulencia igual de interesantes son la toxina de nilato ciclasa, que es la encargada de inhibir las células del epitelio de las vías respiratorias. El lipopolisacárido de la pared celular de la bacteria causa la mayoría de las lesiones de las células epiteliales de las vías respiratorias altas. Y por último, uno de los factores más importantes es la pertactina, que ayuda a la bacteria a adherirse, colonizar, invadir y evadir el sistema inmune de un huésped. Una vez los epitelios y las células estén destruidos, las barreras de protección del cuerpo ya no cumplen sus funciones naturales, causando que bacterias ajenas a la Bordetella, a las cuales llamaremos invasoras secundarias, logren infectar al paciente nuevamente. Entre ellas tenemos, por ejemplo, al Haemophilus influenza y algunos estafilococos, causando cuadros de neumonía. Además, estas bacterias causan la obstrucción de los bronquiolos,
que son como tuberías muy pero muy delgadas, debido al taponamiento por moco, ocasionando un colapso parcial o total de una parte del pulmón. Con los bronquiolos taponados, es imposible que el flujo de aire se lleve a cabo con normalidad. Por esto es que la saturación de oxígeno también se ve disminuida. Esta falta de oxigenación podría explicar los cuadros de convulsiones tan frecuentes que se observan en los lactantes que padecen de tosferina. La bacteria se puede incubar en el cuerpo humano durante 2 semanas. Luego se pueden diferenciar 3 fases muy marcadas. Fase 1 o fase catarral. Va de 1 a 2 semanas luego de la infección. Aquí el paciente no está muy enfermo, ya que solo desarrolla cuadros de tos, estornudos frecuentes y algunas veces fiebre imperceptible. Esta es la fase más contagiosa de las 3 debido a la gran cantidad de bacterias que se expulsa al momento de estornudar o toser. La fase 2 o fase paroxística se caracteriza por una evolución de la tos, donde adquiere su carácter explosivo y el característico coqueluche, silbido o ladrido de esta enfermedad. Presta mucha atención. La tosferina es tan violenta que la tos puede durar minutos y posterior a ella causar vómitos, desmayos y convulsiones, principalmente en lactantes e infantes no vacunados. Esta fase paroxística puede durar hasta 5 semanas con tos violenta. La tercera y última fase es la fase convaleciente, donde los síntomas disminuyen gradualmente y la bacteria es eliminada por el cuerpo poco a poco. La tosferina puede ser letal debido a las complicaciones neurológicas graves como las convulsiones y la encefalitis. Bordetella pertussis es endémica en todas las regiones del mundo e intermitentemente se pueden ver pequeñas epidemias de la tosferina de vez en cuando. La fuente de infección, como te había mencionado, suele ser causada por pacientes en etapa catarral. El nivel del contagio fluctúa en un 30 al 90%. Casi todos los casos se evidencian en niños menores a 5 años y las tasas de mortalidad son más elevadas en niños menores a 1 año de vida. En la década de los 90, la incidencia de la enfermedad en adolescentes aumentó exponencialmente. Esto llevó a que los ministerios de salud a nivel mundial recomendaran la vacuna DPT en edades de 11 y 12 años. Aún así, entre el 2010 y el 2012 se evidenciaron epidemias en pacientes vacunados. Sí, escuchaste bien, en pacientes vacunados con la vacuna DPT. Existen hipótesis del por qué la enfermedad se desarrolla aún en pacientes vacunados. La hipótesis más acertada, según mi punto de vista, es debido a los cambios antigénicos y las características genotípicas de Bordetella pertussis. En Perú y América Latina, la tasa de incidencia actual ronda entre los 50 y 500 casos por cada 100.000 lactantes menores de 1 año. Sin embargo, los rebrotes de esta enfermedad en poblaciones de mayor edad como la adolescente nos ha preocupado mucho, haciendo que el personal de salud busque nuevos métodos para el diagnóstico de esa enfermedad. El papel del biólogo es muy importante para contrarrestar y diagnosticar esta bacteria, sobre todo en los lactantes, que es la población más afectada y más importante. Lo que hacemos es realizar un hisopado nasofaríngeo. Luego, esta muestra o aislado es sembrado sobre medios de cultivo que propician el crecimiento de Bordetella pertussis, tales como por ejemplo el agar Bordet Ginkgo o en agar con carbón vegetal enriquecido con sangre. Las placas se incubarán a 35 grados por hasta 7 días dentro de un entorno húmedo. Las colonias bacterianas que hayan crecido se deberán colorear por medio de una tinción Gram y una tinción de inmunofluorescencia en el caso de ser necesario. También se puede realizar diagnósticos serológicos mediante la detección de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que son producidos luego de la exposición a Bordetella pertussis. Si quieres saber qué diablos son la IgG, IgM, IgA y entre otras inmunoglobulinas más, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. En el caso del tratamiento, Bordetella es susceptible a la eritromicina durante la etapa catarral de la enfermedad. Esto ayuda a la eliminación de los microorganismos y puede tener utilidad en la profilaxis. En la fase paroxística, es casi nulo el efecto de la eritromicina sobre la bacteria, y una de las pocas cosas que se puede hacer es colocar oxígeno al paciente para evitar lesiones anóxicas al cerebro.
Ahora, ¿cómo es que puedo prevenir esta enfermedad y cuáles son las recomendaciones que te puedo dar? En primer lugar, todo lactante en su primer año de vida debe recibir las 3 inmunizaciones contra la tosferina. Esto después de una serie de refuerzos hasta un total de 5 dosis. Estas vacunas tienen por lo menos 2 de los siguientes antígenos: la toxina de la tosferina inactivada, la hemaglutinina filamentosa, las proteínas fimbriales y la pertactina, de las cuales ya te hablé en el apartado de factores de virulencia. La vacuna contra la tosferina se la administra junto con otros toxoides como la de la difteria y el tétanos, a lo que en conjunto conocemos como la vacuna DPT. Sin embargo, tener esta vacuna o aplicarla sobre los pacientes no significa que estén inmunizados o nosotros inmunizados de por vida, ya que pueden presentarse reinfecciones, aunque leves, al menos en niños, porque en adultos las reinfecciones son muy graves. No está de más decirte que uses mascarilla, más aún si eres madre y tu hijo es un recién nacido. Ventila el ambiente donde estés cada vez que sea posible. Lávate las manos frecuentemente y cúbrete y también a tu bebé cada vez que vayan a toser o estornudar. Hasta aquí el tema de hoy, incubadoras. Si te ha gustado el video, sabes que puedes regalarme un like y comentar algo en la caja de los comentarios. Comparte este video, así me ayudas a mí y a estos pequeñines para combatir la tosferina. Lávate las manos, no botes basura y recuerda, nunca dejes de sorprenderte ante la espectacularidad de la vida. Te veo en la siguiente. Cuídate. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.